Bienvenidos a todos, buen día a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Eh, Estamos nuevamente en este webinar de Plazoc, este webinar internacional, donde vamos a tratar el tema que cuando el riesgo no se ve, seguridad clínica y blindaje legal, desgaste profesional. Este es un webinar que va a estar coordinado por el doctor Egon Guzmán y vamos a tener como panelistas al doctor Jairo Guerrero, la doctora Belinda Garray y la licenciada Marta del Río. Entonces, una vez más, en nombre del Comité Científico de Plazoc, en nombre del presidente Cuauhtémoc Celis, del Comité Científico, en nombre del presidente Luis Hernández de Plazoc y yo, su servidor, el doctor Carlos Vera, miembro del Comité Científico de Plazoc, les doy la bienvenida a todos los asistentes de este auditorio, importante auditorio internacional, de toda Latinoamérica. Entonces, presento al doctor Egon Guzmán, nuestro coordinador, que es el coordinador de la región Cono Sur del Comité de Apoyo de la Gestión Profesional de la FLASOC. Además, él es presidente emérito de todas las sociedades científicas de Chile. Bienvenido, doctor Egon, y dejo a su cargo la coordinación de este webinar. Muchas gracias, doctor Carlos Marcelo Vera, por tus palabras. Eh, Quiero agradecer en primer lugar a la Federación Latinoamericana por darnos la oportunidad a este comité de apoyo a la gestión profesional para realizar este webinar. Darle la más fraterna bienvenida a todos los panelistas, el mejor de los éxitos para sus presentaciones y agradecer a toda la concurrencia, que es lo más importante en este evento. Me voy a tomar una licencia para introducir el tema en forma muy breve, que dice: cuando el riesgo no se ve, el daño suele llegar sin aviso. Palabra para el bronce. En el ámbito de la seguridad clínica, los eventos adversos no siempre se anuncian con señales claras. Se gestan en silencio, en rutinas automatizadas, en pequeños desajustes que pasan inadvertidos hasta que se convierten en error. Esta invisibilidad del riesgo tensiona tres dimensiones críticas del quehacer sanitario: la protección del paciente, el blindaje legal de las instituciones y el creciente desgaste profesional de quienes cuidan. Comprender lo que no se ve, los riesgos latentes, es entonces una tarea urgente, no solo para evitar el daño, sino para construir sistemas más seguros, más justos y más humanos. Dicho esto, quiero presentar a nuestro primer panelista, que es el doctor Jairo Guerrero. Él es magíster en salud sexual y reproductiva y administración en salud de la Universidad de Valle, profesor de posgrado de ginecología y obstetricia. Su presentación se llama Riesgo silencioso en la atención de las pacientes, importancia de la seguridad clínica. Doctor Jairo, bienvenido. Muy buenos días para todos. Primero quiero agradecer al comité organizador por la invitación para hablar de un tema que claramente me apasiona y que espero confirman si la presentación. Doctor Jairo Guerrero, tiene que compartir la presentación, colocar compartir.
Sí, creo que tuvo un pequeño problema con su conexión y salió y ahorita parece ser que está volviendo a entrar. Ok, bien, voy a compartirla. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Muy bien, ahí muy bien. Ok, entonces voy a compartir la presentación y por favor me confirman si se ve la presentación. ¿Ahí estamos bien? A ver, No la vemos. No, está por salir, doctor. A ver, ahorita un ratito. Eh, si gusta desactivar un momento su cámara, doctor, me sale un mensajito de que su ancho de banda es bajo. ok, Entonces, déjeme yo si miro a ver gusta acá. Me aparece que para ver estoy si mejora un poquito compartiendo. Voy la a volver a conexión. pantalla. Perfecto. Ahí, aló. Ahí ya se ve su presentación. Gracias. Bueno, Si la pudiera pues, poner por favor en pantalla sí, completa. ahí está bien. Eh, d- ahí está bien. Perfecto. Bueno, buenos días. Disculpen por el impasse tecnológico. Yo les voy a hablar de riesgos silenciosos en la atención de los pacientes. No es solamente hablar de eventos o errores clínicos, sino tratar de entender cómo los sistemas de salud realmente nos facilitan o nos predisponen para tener dificultades propias con los pacientes. Yo primero quiero declarar que no tengo conflicto de interés para hablar de estos temas y que utilicé inteligencia artificial generativa para darle algunos formatos y algunas referencias de esta presentación. Porque nosotros todos los días nos vemos abocados en que en nuestros hospitales hay personas que se mueren secundario al proceso de atención. Y entonces hablamos de los procesos de calidad y somos generosos hablando y tratando de entender los conceptos de calidad. En términos generales, la definición de calidad tiene más de 2000 definiciones. Sin embargo, hay unas características o unas cualidades que han predominado desde hace más de 25, 26 años. Esas características como una sombrilla para moldear el concepto de calidad en salud son, por ejemplo, centrado en las personas. Es decir, los sistemas de salud respetan los derechos de los pacientes, es la efectividad, está basada en evidencia científica, es la oportunidad, estamos atendiendo sin retrasos, es la eficiencia, lo hacemos sin desperdicios, pero dos de esas cualidades tal vez son las más importantes hoy por hoy y que posiblemente son las que están marcando con mayor fuerza los procesos de atención. Uno es la equidad y claramente Latinoamérica tiene profundas brechas de equidad en los procesos de atención y en salud y es básicamente atender pacientes sin diferencias justas y todo el concepto de seguridad del paciente, que es básicamente atender sin producir daño, tratando de minimizar el error clínico. Independientemente de las definiciones más técnicas, lo que buscamos es minimizar el error y prevenir daño en los pacientes. Me voy a tomar dos diapositivas para mostrarles unos 7 puntos, años críticos en el desarrollo de la seguridad del paciente a nivel mundial. Todos ustedes han escuchado de Rares Humano, que nos abrió la puerta a todo este mundo, donde prácticamente se manifestó que había muertes dentro de los hospitales secundarios al proceso de atención. Hacia el 2004 se crea la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente y en el 2005 aparece el primer reto mundial de una atención limpia, una atención segura y viene todo el concepto de higiene de manos y todo el concepto de atender de manera más limpia los pacientes. En el 2008 aparece el segundo reto mundial de cirugía segura salva vidas
Y aquí ustedes recordarán que se introdujo, por ejemplo, la lista de chequeo en quirófanos y esto produjo una reducción del 50% de las muertes secundarias a los procesos quirúrgicos. En el 2017 aparece el tercer reto mundial, que tiene que ver con la medicación sin daño. También se pretendía una reducción del 50%. Para que lo tengan presente, en el 2019 se crea el Día Mundial de la Seguridad el 17 de septiembre y en el 2021 hay una Asamblea Mundial de Salud y de Seguridad donde se genera una década de seguridad del paciente entre el 2021 y 2030. Todas estas avances a nivel mundial sobre el tema, pues nos permite definir hoy que nosotros estamos, los del sector salud, como una de las, digamos, empresas que somos o que generamos mayor peligro al atender los pacientes. Es decir, hoy por hoy podemos decir, según los cálculos de riesgo, que asistir a un hospital o ser atendido en unos hospitales puede ser más peligroso que conducir o montarse en un avión, frente al número de muertes que se producen en caso de que en total. Entonces, pues estamos ante una situación que debe ser claramente establecida y por eso para el Plan de Acción Mundial de la Seguridad del Paciente lo que se pretende al 2030 es hacer una eliminación de los daños evitables. Y en este concepto quiero que estén muy claros, son daños evitables los que estamos buscando. Y se plantean 7 estrategias, entre esas es disminuir a cero el daño evitable, es garantizar la información para la mitigación del riesgo, reducir el daño evitable y socializar la mejora, es construir sistemas de salud altamente confiables y claramente esto todo está protegido y surge también y se avala teóricamente por el concepto de la quíntuple meta. Hoy por hoy los sistemas de salud deberíamos buscar los mejores resultados en salud, con la mejor experiencia para el paciente y la familia, con la mejor experiencia para los colaboradores, al menor costo posible y siempre resguardado en un concepto de equidad. Este es la quíntuple meta y cuando ustedes ven los objetivos estratégicos del Plan de Seguridad 2030, prácticamente en sus 7 objetivos trata de abordar esa quíntuple meta. Pero desafortunadamente, y les pido disculpas por la frase, es que la mala calidad mata más que la falta de acceso. Durante mucho tiempo pensamos que los pacientes se morían en mayor cantidad porque no lograban acceder a los servicios de salud. Sin embargo, hoy por hoy nosotros sabemos que no basta con que accedan, sino que además de que podamos tenerlos en los sistemas de salud, podamos nosotros atenderlos con calidad. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Claramente hay un impacto clínico, hay un daño frecuente y generalmente ese daño es prevenible. Cuando hablamos de que cada año se mueren más de 3 millones de personas asociados a una atención insegura, cuando miramos que la prevalencia de los eventos adversos pueden estar entre 1 al 10, 1 al 15, dependiendo del estudio donde se hizo ese análisis, y donde encontramos que más del 50% de esos daños que tuvieron esos pacientes eran prevenibles, pues esto nos debe hacer reflexionar que algo más debemos hacer para mitigar todo este impacto. Y de hecho, hoy por hoy conocemos que los eventos más prevalentes están asociados a los medicamentos. Hoy por hoy sabemos que también están asociados a procedimientos quirúrgicos, al monitoreo y a la atención per se y a las infecciones asociadas a la atención. Hoy por hoy nosotros tenemos más mapeado dónde está ese daño frecuente y cómo podemos nosotros intervenirlo de manera para ser prevenibles. Entonces, los sistemas de salud favorecen el daño frecuente, que son prevenibles y son repetitivos.
Es por eso que en Latinoamérica las tasas de infección asociadas a la atención en salud por ventilación mecánica en las unidades en promedio las hemos encontrado que son 3 veces por encima que los restos de países de la OCDE. Encontramos que los errores de medicación, que son de los más frecuentes, tienen un subregistro en la notificación del 90%. Encontramos que hay un error diagnóstico 1 en cada 20 consultas. Y encontramos, por ejemplo, que los pacientes se caen y tienen daños físicos y es el tercer evento adverso más frecuente en los hospitales en Latinoamérica. Es decir, claramente los pacientes que están siendo atendidos por los sistemas de salud en todo el mundo, pero un poco más profundo en los resultados de Latinoamérica, están siendo dañados. Entonces, pero esto no es solamente en los hospitales de mediana o alta complejidad. En el ámbito ambulatorio también hay un riesgo y ese riesgo es transversal para todo el sistema. Hay estudios que sugieren que 4 de 10 pacientes en ámbitos ambulatorios pueden tener daño, que el 80% de esos daños son prevenibles y que el 75%, ojo con este dato, es por comunicación, por deficiente en la comunicación. La comunicación es otro factor muy importante que dentro de los hospitales también favorece la ocurrencia de eventos adversos en los pacientes. Entonces, y como si esto fuera poco, cuando un paciente tiene un evento adverso y requiere una atención adicional, pues esa mala calidad destruye el valor económico de los sistemas, de las organizaciones. Estamos perdiendo dinero por la mala calidad. Y se calcula que en el mundo se gasta $1 trillón de dólares cada año para hacer atención de las consecuencias de los pacientes que tienen eventos adversos. En países desarrollados han presupuestado que el 13% del gasto en salud lo tienen o se distribuye para esa atención de esos pacientes por mala calidad en la atención y claramente esto reduce el crecimiento económico global, se calcula en menos de 0.7%. O sea que afecta a pacientes y afecta a la economía y este dinero que estamos invirtiendo por la mala calidad, pudiéramos estar invirtiéndolo en nuevos pacientes si estuviéramos haciendo las cosas mejor. ¿Qué sucede con los sistemas de salud? Los sistemas están fragmentados y esto es un consenso general de la literatura en Latinoamérica. Esto genera que haya un riesgo clínico en las instituciones de salud. ¿Por qué el sistema está fragmentado, el sistema de salud? Porque hay un subfinanciamiento crónico. Generalmente los países están asignando menos del 6% del PIB, que es lo que en teoría se tiene calculado que debería ser, eso o más. Hay una fragmentación y segmentación. En muchos países de Latinoamérica tenemos un sector privado y un sector público que no se hablan entre ellos, ni siquiera en los niveles de complejidad. Y además hay una disparidad completa en todo el territorio. Áreas rurales con áreas urbanas, que es donde generalmente se centra la mayor complejidad de esta red. Claramente hay desigualdades persistentes por raza, por género, por nivel socioeconómico. Y esto es claro y hay suficiente literatura que nos dice, por ejemplo, que los pacientes, que las mujeres indígenas, afro y área rural tienen mayor probabilidad de muerte o tienen mayores tasas de muerte materna y mayores tasas de morbilidad materna extrema que las que no estén en digamos, en este grupo de personas. Y claramente hay desconfianza institucional porque los resultados clínicos nuestros, el número de mortalidad o de complicaciones es alto. Entonces, esto hace que el sistema tenga un fraccionamiento que es peligroso, ahora sí, aterrizado a las instituciones de salud. Todos ustedes saben que nosotros hablamos de que
tenemos una estructura, un proceso, y eso genera riesgos y puede producir eventos adversos. Es decir, el resultado en salud depende de cómo nosotros organizamos la estructura, definimos y establecemos el proceso, le creamos barreras de protección a estos dos ítems importantes para mitigar el riesgo, o sea, la probabilidad que suceda algo, y que esa probabilidad, si sucede, no vaya a producirle un evento adverso o un daño directo al paciente. Esto al final se fusiona con un concepto que es el concepto de valor en salud, que es obtener el mejor resultado posible para el paciente, el resultado que al paciente le importa, al mejor costo posible. Entonces, esta gráfica, este formato permite entender cómo nosotros no podemos hablar solo desde el error clínico, sino que tenemos que pensar en los procesos y en el sistema en el que estamos trabajando. Qué tan sólido, qué tan estandarizado está todo el proceso y toda la organización para mitigar los riesgos que puedan producir eventos adversos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos riesgos clínicos? Los que son evidentes, es decir, hay una paciente que llegó con un cuadro de sepsis y nosotros no contamos con el antibiótico, pues claramente ahí hay necesario para hacer un abordaje inicial, pues claramente ahí hay un error de la estructura del sistema, pero hay unos riesgos clínicos muy peligrosos que no se perciben, que son fallas no evidentes, que se acumulan y que se normalizan en la atención o en la práctica clínica. No generan alarmas inmediatas y se integran al modo habitual de trabajo. Realmente de estos estamos llenos en los sistemas de salud. Y este concepto se llama normalización de la desviación. Y como todo lo de seguridad no viene propiamente del área de la salud, sino que viene de otras industrias. Este riesgo silencioso es un error que ya existe, pero que el sistema decidió aceptarlo como que está muy bien. Son prácticas inaceptables que se convierten en aceptables al repetirse porque no llevaron a un resultado catastrófico. Por ejemplo, el no diligenciamiento del consentimiento informado. Ojo que no es la firma, es la explicación al paciente de los riesgos, de los beneficios y de todo lo que pueda pasar. El ingreso incompleto, diligenciamiento incompleto de las historias clínicas. La reevaluación tardía, montamos procesos de control y sacamos guías y sacamos todos unos bundles de paquetes de intervención, pero cuando hacemos análisis y buscamos si se están haciendo los controles clínicos necesarios en pacientes con emergencias obstétricas X, nos damos cuenta que no. Damos alta del hospital egresos sin planificación. No sabemos en qué momento, y esto es muy importante porque el tema de comunicación es uno de los factores más importantes. Es decir, hay dos cosas muy grandes. Los factores humanos, que ahora les explico un poco de cómo nosotros nos vamos a seguir equivocando por ser seres humanos, y las fallas en comunicación. Entonces damos órdenes verbales en condiciones que no deberían ser. Las órdenes verbales estarían y deberían ser solo en condiciones de emergencia o en procedimientos quirúrgicos. Pero nosotros muchas veces en el ámbito ambulatorio, en el ámbito de una consulta normal o de una hospitalización, vamos dando órdenes verbales y esto es supremamente peligroso. La transferencia de información, no tenemos unos sistemas de información o de entrega de información de responsable a responsable, bien sea de servicio a servicio o de cambio de turno. Muchas veces entregamos por teléfono y decimos, ve, te dejo la 621 y la 623, están todas normales, pero realmente no hay una transferencia organizada, estructurada de lo que debería entregarse. Estas desviaciones, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas, yo sé que en nuestro país sí sucede, pues posiblemente
las hemos aceptado como normales. Este es otro punto que quiero reforzar, es por qué nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar, y nosotros tenemos dos vías, dos vías para tomar decisiones. Una vía lenta, que es una vía analítica, con datos, racional, y una vía rápida, que es rápida, emocional, intuitiva, se apela solo al recuerdo o a la experiencia. Desafortunadamente, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos nos vamos por la línea rápida. Algunos hablan del 70, 80, 95% de las decisiones que tomamos en salud se van por la vía rápida. Y resulta que cuando nosotros estamos tomando decisiones por la vía rápida y a eso le adicionamos, por ejemplo, una situación de crisis, pues lo que va a pasar con nosotros es que nuestra capacidad de comunicación se va a empobrecer, el estrés va a estar alto, vamos a perder el foco y la retención. Ese caldo que sucede en nuestro cerebro para esa toma de decisiones favorece que nos equivoquemos y que ocurran eventos adversos. ¿Por qué? Porque en esa vía rápida, el cerebro adopta unos sesgos que son atajos mentales inconscientes para tomar decisiones con menor esfuerzos. Eso se llaman sesgos cognitivos, que los tenemos todos, que en muchas ocasiones seguramente los hemos utilizado sin darnos cuenta, y hay muchos, pero les traje algunos. Un sesgo cognitivo de anclaje es quedarse con la primera impresión que tuvimos cuando vimos al paciente. El de confirmación es cuando yo trato de validar que mi hipótesis y busco todas las condiciones clínicas para tratar de sustentar eso que yo pensé inicialmente. El de disponibilidad, que es recordar casos recientes. O el de cierre prematuro, que es dejar de pensar demasiado pronto. Entonces, estos sesgos son los atajos mentales que utilizamos nosotros, nuestro cerebro, para tomar decisiones por la vía rápida. Otro factor que hace que el cerebro nuestro se confunda para la toma de decisiones es la fatiga. Cuando no dormimos bien, y yo sí quisiera que ojalá todos preguntaran si quiénes de ustedes duermen más de 7 horas al día, porque eso es lo que en teoría debería dormir un adulto para regenerar todo y recargar su cerebro. Cuando dormimos menos de 7 horas, esto nos va a afectar la habilidad para la memoria reciente, para la comunicación, para la retención de información, para las habilidades numéricas y la concentración. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro que le gusta pensar por la vía rápida, pero además dormimos menos de lo que deberíamos dormir, y si le montamos un estado de tensión, de estrés, que también nos hace pensar más por la vía rápida, eso aumenta la probabilidad de que nos equivoquemos y aumenta la probabilidad de que nuestras decisiones también afecten a los pacientes. Y por último, un tema que ha estado muy en boga, que seguramente lo van a abordar en otro momento, es todo el tema del agotamiento crónico y el burnout, que no me voy a quedar allí, pero claramente el personal de salud, según los estudios de prevalencia que hemos encontrado, esa prevalencia es alta. Entonces, hay agotamiento emocional, despersonalización y hay una falta de sensación de realización personal. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar las condiciones y los procesos en los cuales estamos trabajando, porque no vamos a poder cambiar las condiciones humanas, ni las condiciones, es posible que podamos modificar los ambientes y hacerlos más amigables, pero, y que es muy importante, hay toda una teoría de la alegría del trabajo y que promueve el IHI, pero esto es muy importante, porque tenemos que fortalecer las condiciones y los procesos. Algunas estrategias ya para finalizar. Se facilita o se recomienda que se hagan rondas de seguridad, que se utilicen algunos checklists obligatorios,
que haya una cultura de reporte, que se hagan ejercicios de simulación clínica, que haya aprendizaje del error desde una cultura no punitiva. Claramente hay que fortalecer las habilidades no técnicas como liderazgo y trabajo en equipo en el personal de salud. Y claramente tenemos que hacer que algunas herramientas, no todas, pero algunas herramientas, podamos utilizarlas y hacer que nuestro equipo las aprenda a utilizar, como los bundles, algunas listas de chequeo, mirar los detonantes, todos los sistemas de alerta temprana, todas esas herramientas que se han construido y que se han puesto para el servicio, sobre todo de algunas condiciones que pueden amenazar la vida de los pacientes, están hechas es para disminuir el error clínico. Y ya les expliqué por qué nuestro cerebro a veces nos puede jugar una mala pasada. Mi intención con este primer abordaje era llevarlos a que no es solo lo que nosotros hacemos o que hace el personal de salud, son los sistemas y son los procesos, pero claramente tenemos que apelar a un manejo multidisciplinar y a una intervención multidisciplinar para disminuir el daño a los pacientes. Muchas gracias y creo que ya con esta terminé. Muchas gracias, doctor Guerrero. Ya tenemos en el chat varias preguntas, pero eso las dejaremos para el final. Vamos a hacer que se expongan todas las presentaciones y después hacemos preguntas. A continuación, tengo el privilegio de presentar a la doctora Belinda Arrayas, que es doctora en Derecho Constitucional, magíster en Science Sanctorum en Derecho Penal, máster en Derecho Corporativo y docente universitario. El título de su presentación es El papel sí protege claves legales de la historia clínica y el consentimiento informado. Doctora Evelinda Arraiz tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradecida con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Felicidades al doctor Jairo Guerrero. Muy interesante y un punto de partida justamente para la intervención que voy a hacer ahora en cuanto a lo que son esas claves legales relacionadas con la historia clínica y el consentimiento informado, que es una garantía de seguridad efectivamente para el médico. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver si lo logro hacer acá. Vamos, dígame si la pueden ver. Sí, se ve muy bien. Sí. Ay, perdón, Pero yo no la veo cortada. completa. Sí, está como cortada al medio. Sí. Si la logro colocar la presentación con diapositiva. Vamos a ver. ¿Allí? ¿Sí la ven? No. Ahí Ahí sí. sí. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces les decía que justamente pues esta apertura del doctor Guerrero fue muy interesante porque de allí justamente parte esos riesgos clínicos que no se perciben, como lo decía él, donde normalizan a veces los médicos algunas situaciones por la rutina, y es allí donde justamente vienen los problemas cuando una historia clínica no está debidamente confeccionada y cuando no hay un esfuerzo por hacer un consentimiento informado adecuado, con una debida comunicación. Entonces yo siempre les digo a los médicos que ese es uno de los puntos claves: buena atención al cliente, buena comunicación y un buen registro. Lo primero que tenemos que tener claro es que la relación médico-paciente es una relación jurídica.
el acto médico es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es un contrato bilateral donde el paciente está buscando una atención médica óptima, donde está buscando una buena práctica médica y donde se compromete a pues, pagar unos honorarios profesionales por esa atención y cumplir con ese diagnóstico, cumplir con esas prescripciones médicas que le hace esa persona a la cual él ha acudido voluntariamente para ser atendida. Y como contraparte tenemos entonces a ese médico que ofrece esa buena práctica, esa especialidad, su servicio, este, y que a la vez se, se Doctora, compromete a ello, pero a la vez tiene un derecho que es pues que ese paciente atienda su prescripción médica y además pues recibir una doctora atención Arraiz, la escuchamos muy profesional entrecortada. por ello. Entonces es un contrato bilateral que tiene un inicio cuando viene esa relación médico-paciente por cualquiera Eh, de las hol- formas, doctora, bien no, por no le vía escuchamos bien. ¿Me escuchan? No, ¿podría desactivar su cámara, por favor? Es que se escucha muy entrecortado. Entrecortado. Ya se desconectó. Se desconectó la doctora. Sí, sí, se desconectó. Doctor Vera, ¿qué hacemos? Sí, podemos agarrar y en caso que la doctora no se conecte en un tiempo prudencial, pasamos a la siguiente disertación. Eso estaba pensando, si no se puede conectar. Es lo que podríamos hacer. Para Vamos a ganar darle tiempo. un 3 minutos y si no pasamos a la siguiente disertación y después ella continúa su presentación. Perfecto.
Doctor Vera. Doctor Doctor, Vera. sí, Y yo creo que tenemos que seguir con la otra presentación por ahora. creo que sí. Podemos avanzar Y, con la otra presentación y entonces después en le vista damos del la problema oportunidad técnico que que ella tuvo la continúe. otra. Ya, vale. Sí, Entonces, por avancemos. razones técnicas, la doctora Arraiz se desconectó y mientras ella logra eso, vamos a pasar a la siguiente presentación y ella retomará después de ella. Eh, Quiero presentar ahora a la licenciada Marta del Río, que es fisioterapeuta, certificada en terapia manual del método POL y miembro de la Asociación Americana de Fisioterapia. Su charla dice: el cuerpo también pasa lectura ergonométrica, agotamiento y cómo influye en la seguridad de la paciente. Doctora licenciada Marta del Río, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerle al presidente FASOC, al doctor Luis Hernández y al doctor Cuauhtémoc Celis, coordinador científico del Comité del Apoyo a la Gestión. Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Bueno, como ustedes saben, el cuerpo pasa factura, no nomás en la postura, en la ergonomía, sino en el agotamiento. También nos va a influir mucho en la seguridad de nuestro paciente, pero también de nuestro médico. Bueno, esta presentación se integran algunas herramientas de la inteligencia artificial como un apoyo visual para facilitar la comprensión de algunos conceptos. Vamos a iniciar. Bueno, los objetivos de esta plática es buscar el bienestar del profesional y la seguridad de nuestro paciente. El bienestar de nuestro profesional vamos a iniciar con teniendo buenas posturas. Recordemos que la ergonomía es fundamental para el buen trabajo y desempeño del médico. Recordemos que ergonomía viene de la palabra de trabajo y con normas. Entonces tenemos que estar rodeados de un diseño estructural de ergonomía para mejorar al paciente. Vamos a comprender la relación de la ergonomía y el error clínico. Muchas veces esa ergonomía y ese error clínico va relacionado con el tema del cansancio o del dolor o de la fatiga. Vamos a optimizar la postura del personal médico, que es fundamental, pero recordemos que muchas veces el médico entra con un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo de ese procedimiento se puede alargar o extender. Y esas malas posturas nos van a llevar a pequeños errores. Vamos a reducir la carga física durante procedimientos mediante apoyos ergonómicos, mediante mejora de posturas o bien mediante un trabajo de ejercicios terapéuticos. Vamos a reducir la carga física durante procedimientos. Vamos a mejorar la precisión y la eficacia en la práctica clínica. Todo esto lo vamos a conjuntar para disminuir nuestra fatiga laboral y poder realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible. El panorama actual. El 70, el 70 y 90% de los médicos presentan un dolor musculoesquelético. Esto puede ir limitando y nos puede llevar en un futuro a que el tiempo de permanencia del médico en la práctica se disminuya. Muchos médicos hoy en día van a ir disminuyendo sus tiempos o bien buscan un retiro temprano. Va a haber problemas en las cirugías y en la ginecología. Se habla de algunos porcentajes, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, pues podemos ver que todos están arriba del 23% hasta un 80% y bien, algunos incluso llegamos a un 94%. Incluso en esa cirugía robótica podemos ver un alto índice. Vamos a hablar de su origen, que no es un origen invisible que muchas veces no vemos. Venimos desde una práctica, desde que somos estudiantes de medicina hasta que vamos avanzando a través del tiempo y vemos que hay muchos errores ergonómicos que nos van a pasar la factura. Estos errores médicos no siempre van a ser de un tipo cognitivo o clínico. Muchas veces son errores biomecánicos. De la permanencia del médico por horas o una mala postura nos van a llevar a esos errores. Estos errores muchas veces pueden estar relacionados y van a influir en las decisiones o el corte correcto o la decisión correcta del procedimiento. Por eso es fundamental cuidar al médico, va a ser cuidar a nuestro paciente. Vamos a entrar al tema de las posturas, de la ergonomía. Como pueden ver esta imagen, bueno, una espalda encorvada pues nos va a llevar a lesiones que van a generar tensión a nivel lumbar.
van a reducir la precisión y van a aumentar la fatiga. El brazo extendido durante muchos tiempos nos pueden llevar a lesiones de nervios, van a provocar tensión en los hombros y cuello, y vamos a continuar con el tema de vamos a disminuir el control y la precisión. Un cuello inclinado va a causar una tensión cervical y va a ayudar a disminuir la visibilidad en áreas a explorar. Este punto de cuello inclinado a mí me llama la atención porque hoy en día todos nos comunicamos por medio de celular y permanecemos con ese cuello inclinado mucho tiempo. Esto nos va a causar también una tensión cervical y eso a su vez dolor, malestar, fatiga y no va a haber una concentración, con lo cual nos puede llevar a estos errores de los cuales estamos hablando, que son errores que no vemos, pero están ahí presentes. En la parte ergonómica también recordemos que es muy importante que estemos rodeados de un diseño ergonómico. Hablemos desde las sillas, la cama, que los pies siempre estén apoyados, evitar las rotaciones. Esto nos va a llevar a lesiones a nivel lumbar. Estas asimetrías nos pueden causar un desgaste, incluso si tenemos ya algún tipo de lesión como hernias, nos van a causar más este deterioro. Continuamos con los errores ergonómicos en la práctica médica, la flexión excesiva de tronco, que van a estar provocando tensión. Hablemos que en la columna lumbar muchas veces tenemos la región lumbar que tiene hipermovilidad, la región dorsal tiene poca movilidad y la región cervical tiene una hipermovilidad. Esto nos va a llevar ¿a qué? A que tenemos una columna inestable, que con el paso del tiempo o malas posturas vamos a ir fomentando el tema de lesiones en nuestra columna, que muchas veces terminamos en un tema de fatiga o de dolor. Lo que hablamos del cuello flexionado, los hombros elevados, que vamos a empezar a tener una tensión en músculos trapecios, tensión en músculos, en cuello. Una posición prolongada de pie no es muy recomendada, pero sin embargo, muchas veces entramos al quirófano y estamos hablando que va a ser un procedimiento de 1 hora y puede alargarse hasta 8 horas o más. Esto nos va a provocar fatiga, dolores lumbares y en las extremidades inferiores, provocándose incluso riesgos de varices. Un alcance excesivo de brazos nos va a llevar a una sobrecarga de hombros y escápulas, disminuyendo la estabilidad y la precisión. Movimientos repetidos en la mano también nos vamos a terminar en un tema de lesiones de dedos, tendonitis y muchas veces incluso Kervain. La fuerza excesiva en las manos también va a llevar una sobrecarga en manos y muñecas y vamos a terminar con problemas musculares que nos van a llevar a un dolor que puede ser desde una fase aguda a un dolor que puede llevar a una fase crónica. Hablemos de las posturas incorrectas o la altura incorrecta del equipo. No todos contamos con equipos tecnológicos o la última tecnología en nuestros hospitales y entonces eso va a implicar que nos vamos a tener que inclinar, vamos a elevar brazos y vamos a llegar a una sobrecarga o una fatiga. Es fundamental siempre el apoyo de pies. En caso de estar de pie durante mucho tiempo, lo que se recomienda es un banco o un step. De igual forma, vamos a hablar de la iluminación y la visibilidad para la precisión. Recordemos que la coordinación mano-ojo es fundamental para la precisión de nuestros procedimientos. Y súper fundamental trabajar la parte de higiene postural. Muchas veces olvidamos la higiene postural porque no traemos una cultura desde pequeños y entonces el cargar o trasladar el peso incorrectamente nos va a llevar a lesiones lumbares que en un momento dado van a provocar lesiones y dolor importante, que vamos a alterar la parte cognitiva en ese momento para tomar las decisiones correctas con nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Manteniendo una postura relajada, manteniendo una postura neutra en la columna, nuestros codos con una flexión de 90 grados, una abducción no mayor de 30. De esta forma vamos a ir relajando nuestro miembro superior y sobre todo vamos a estar tranquilos, porque ese malestar se traduce en dolor y a su vez a fatiga, ¿vale? Siempre es importante evitar periodos largos y si tenemos periodos largos en nuestros procedimientos hay que ir alternando pequeños descansos. Hablemos de la ergonomía quirúrgica incorrecta en la laparoscopía. Hacemos una flexión, si ustedes pueden observar la imagen, una flexión cervical excesiva. El monitor muchas veces no está a la altura y esto también va a ver el tema coordinación ojo-mano, una elevación de hombro que termina también en un tema de fatiga y dolor
Y siempre es importante recordar que la ergonomía de los equipos que tenemos a nuestro alrededor en un procedimiento quirúrgico nos va a facilitar y nos va a ayudar a esto. Los beneficios de la ergonomía nos van a ayudar a disminuir lesiones, errores en procedimientos, enfermedades profesionales que acorten nuestra práctica hospitalaria. Es decir, si pensamos retirarnos a los 70, eso puede disminuir hasta 10 años. En algunos artículos habla, en la Clínica Mayo y en el Stanford hay estudios recientes donde habla que se acorta el tiempo de práctica en la medicina. Va a haber días perdidos, incluso ausencias. Recordemos que esa fatiga aguda o crónica, más bien crónica que tenemos durante un periodo largo, nos va a ayudar, nos va a deteriorar la tensión. El dolor nos puede provocar lesiones o errores en la precisión. El estrés continuo que todos los médicos manejan porque tienen la consulta o bien los procedimientos quirúrgicos, nos van a llevar a cometer errores, pero son errores inconscientes por estas causas que estamos hablando de un dolor crónico o excesivo. Bueno, los recursos de la fisioterapia, pues tenemos muchísimos. Estamos hablando que los objetivos básicos serían el alivio, los objetivos en la fisioterapia para la cuestión médica sería disminuir el alivio del dolor, disminuir la tensión, mejorar las posturas, la prevención de lesiones a corto y a largo tiempo, recuperación más rápida y reintegrarnos a nuestra profesión. Contamos con diversos recursos en la fisioterapia que nos pueden ayudar a disminuir todo esto. Hablábamos de una terapia manual que nos va a ayudar a liberar la tensión miofacial, podemos apoyarnos también de la terapia, el masaje, que no estamos peleados, la fisioterapia no está peleado con el masaje, donde vamos a poder trabajar en puntos gatillos. De igual forma, es importante recordar la movilidad. Recordemos que el que no se mueve, se pega, dicen por ahí, ¿no? Vamos a prevenir posturas sostenidas que nos van a llevar a lesiones. Vamos a mejorar la movilidad cervical, la extensión torácica y la movilidad escapular. ¿Qué necesitamos? Recordemos que en la fisioterapia hay 3 fases fundamentales, que es reducir ese dolor o esa molestia que tenemos, que sería la primera fase, irnos a la reeducación muscular y posteriormente fortalecer. Entonces, todo esto nosotros lo ofrecemos en el ámbito de la fisioterapia para mejora de todas estas malas posturas que pueden tener nuestros médicos y darles una escapadita. El ejercicio terapéutico también va a ser fundamental y así como nos podemos apoyar también de medios físicos. En muchos países se maneja el tema del ultrasonido, de corrientes, masaje, ejercicios, pero hoy contamos a nivel mundial con lo que se llama alta tecnología. La alta tecnología nos va a llevar a que esa recuperación sea más rápida. Anteriormente a lo mejor hablábamos de hasta 10 sesiones, hoy se habla de 5 sesiones, lo que nos permite reintegrarnos a la sociedad y con nuestros pacientes. Esta tecnología se encuentra hoy la radiofrecuencia, el sistema superinductivo, el láser terapéutico de alta gama, que puede tener una penetración hasta de 10 centímetros. Esto nos va a facilitar disminuir el alivio del dolor e ir integrando a nuestro paciente o al médico, en este caso, a la sociedad. También tenemos tecnología como la presoterapia, que nos va a permitir que ese cansancio por permanecer mucho tiempo de pie disminuya por medio de una compresión neumática. Esto va a ayudar a que nuestras piernas descansen. Se maneja también el tema del estrés mediante técnicas de respiración guiadas y un masaje relajante. Pero lo más fundamental, creo que en esta plática, es no olvidar la educación ergonómica, las buenas posturas, que nuestras pantallas estén a buena altura, mantenernos sentados relajados con nuestros codos en flexión 90 grados, con el cuello en buena posición, sin una flexión forzada. Y continuar con este trabajo de ir haciendo pequeños descansos y también ir checando y dándonos la oportunidad, sobre todo, de ver cómo está nuestra musculatura, cómo está nuestra postura y cómo está el entorno, no nomás en el tema de postura, sino cómo está el diseño del quirófano, cómo está el diseño de los procedimientos, también tienen que influye muchísimo. Lo mencionaba el doctor. Vamos a tener fases de agotamiento, deterioro emocional, deterioro cognitivo y un distanciamiento mental. Todo esto nos puede llevar también a lo que hablábamos, a esos errores inconscientes que estamos cometiendo porque ya traemos un cansancio.
Y esto nos puede llevar a un evento adverso o bien a un evento centinela, que es donde tenemos que cuidar, pero vamos a ir trabajando más en la concientización, en ver ese agotamiento y pequeños descansos. Si hablamos de pequeños descansos y ese agotamiento mental, vamos a hablar de una relajación mental mediante algunas técnicas para mejorar después de una jornada larga. La respiración consciente de 0 a 2 minutos, que podemos hacer una respiración de inhalar 4 segundos, mantener la respiración 4 segundos y exhalar 6 segundos. Otra técnica es la liberación de tensión corporal mediante movimientos y liberación de tensión corporal de 2 a 4 minutos. Desaceleración mental es descargar la mente de 4 a 6 minutos. También hay otra técnica que se llama respiración de enfoque, que son de 6 a 8 minutos, que es enfocarte en la respiración sin llegar a un pensamiento y dejarlo pasar. Muchas veces en la práctica estamos con el tema de la consulta, el tema del procedimiento y estamos pensando que va a llegar otro paciente y entonces es, cuando vengan esos pensamientos, es dejarlos pasar y hacerlos a un lado. Otras técnicas es escribir, otras técnicas es, en la escritura se recomiendan algún ejercicio que es mencionar o pensar 3 cosas en el día, algo que hiciste bien, algo que ayudó a alguien o algo que agradeces. Y entonces de esta forma vamos a ir haciendo una relajación mental, perdón, durante nuestra jornada laboral. Todo esto nos puede llevar, sin lugar a duda, a implicaciones legales. Hablábamos de eventos adversos y eventos centinelas, y todo esto en conjunto nos va a llevar a que terminemos en muchas ocasiones con una implicación legal por errores, por fatiga, recordemos esto, y también hay un peso importante de esa responsabilidad profesional que tenemos con nuestros pacientes. Aquí, sin lugar a duda, el mensaje más claro que a mí me gustaría transmitirles esta mañana es cuidar esas posturas para evitar esos problemas crónicos más adelante, o bien puede haber incluso problemas agudos. No podemos ofrecer precisión, empatía ni seguridad del desgaste. Cuidar nuestro cuerpo es parte de nuestro acto médico. Les agradezco mucho y espero que esta información sea relevante e importante para su práctica clínica. Gracias. Muchas gracias, licenciada. También tendremos las preguntas al terminar, digamos, las exposiciones y creo que ya se pudo conectar la doctora Evelinda. Eh, Así que ahora le damos el pase a ella para que pueda iniciar su presentación. Ojalá tenga mucho éxito ahora. Doctora, tiene la palabra. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Ahora sí. Vamos a compartir la presentación. Esperemos que esta vez sí lo logremos. Está cortada a la mitad. Ahí, ahí sí. Ya la acomodé. Ahora sí. Sí. La, ¿Podría la escuchamos desactivar su mal. cámara, por favor, doctora? Ok. A ver si la logramos escuchar mejor. Bueno, les decía que para mí es un honor y muchísimas gracias por la invitación. Tomando palabras. Ah, La escuchamos ok. entrecortada, doctora. Vamos a desactivarla. A ver. Mm, Sí, a ver si desactivando la camarita, la escuchamos mejor.
Doctora, ¿está ahí? ¿Me No, escuchan salió. inmediatamente? Ay, sí, doctora, ya la escuchamos. Ok. ¿Podría desactivar su cámara, por favor, doctora? Y nada más Solo la compartir cámara. la presentación. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Ok. Sí. A ver ahí. Este, decía que muchísimas gracias por la invitación y tomando palabras del doctor Guerrero, es- efectivamente hay riesgos clínicos por falta de comunicación. ¿Me escuchan? Y Sí, muy bien ahora. ¿Me escuchan? Para continuar. Sí, doctora, muy bien, la escuchamos bien. Ok. Eh, para iniciar el... Doctor Vera, doctor Vera, ¿qué podemos hacer Sí, para ayudarla? y realmente estamos atados porque es la conexión de internet de ella la que estamos con problemas. Mm. Eh, Luis, ¿vos qué sugerís? Vos que eh, sos el pod- técnico en informática. s- si pudiera, no sé, contactar a la doctora y decirle si me manda la presentación por correo y yo la comparto para que ella nada Ok, más ponga su audio. solo que yo no tengo Aquí estoy. acá. Doctora Hola, Linda, Sí. estamos pensando en una solución porque parece que es muy pesado la presentación de usted desde el punto de vista de la banda, del ancho de banda del internet. Entonces, ¿será que puede usted enviarle al señor Luis su presentación? Y él va a proyectar entonces desde acá y entonces usted solo va a hablar y ahí no va a pesar tanto, no va a haber Muy ese bien. dislike. sí, Y le de comparto mi correo por aquí por mensaje, doctora. ok, sí. Ahí se lo envié. Entonces si le envía por mail la presentación, entonces proyectamos desde acá, porque es muy interesante su charla y sería bueno para el webinar, ¿verdad? Ok. Entonces después ya usted puede hablar sobre la presentación que vamos a proyectar desde acá. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por buscar una solución. Gracias a usted. Este, ya se las doy. Ya se las estoy mandando. Sí, sí, gracias. Ahorita aquí. Me disculpan por bueno. Ya lo estoy enviando. Espera, que tarda un poquito también. Vamos a ver si la meto por acá.
también puede ser. Ujú. Ya vamos a ver. Descarga de oficial. Bueno, ya se está enviando. No Ok, sé si quieren que vaya abordando el tema mientras se logra enviar, ¿no? sí, Porque la verdad es sí, que la conexión ha estado un poco pesada. Ya se envió. Perfecto. Ok. sí. Ahorita que la reciba, la comparto. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, No, bueno, voy a abordar el tema, que sí es bien interesante para los médicos porque son esas herramientas que ustedes saben que deben utilizar, pero que sin embargo en muchas ocasiones, pues por esa rutina de que hablaba el doctor Guerrero, pues dan por hecho situaciones y no cuidan ciertos detalles de la historia clínica y del consentimiento informado. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias, doctor Guzmán. Bueno, yo les indicaba que realmente el acto médico es un acto jurídico, que realmente la relación que surge entre el médico y el paciente es un contrato bilateral. El paciente busca una atención médica óptima, busca ser atendido adecuadamente, que se le respeten sus derechos y se compromete por ese contrato a pagar unos honorarios profesionales. Y por su parte, el médico ofrece ese servicio de calidad especializado, toda su atención médica, ofrece ese respeto al paciente y tiene derecho a recibir los honorarios profesionales y a que ese paciente cumpla con la prescripción médica. Entonces, de allí partimos en que ese acto médico es un acto jurídico y como acto jurídico debe estar integrado o respaldado por la historia clínica. Entonces, en esa historia clínica se va a recoger toda la información del paciente y es un documento legal que en casos de litigios, de procedimientos, de investigaciones penales, es el primer documento que se va a solicitar. Entonces, la historia clínica debe guardar la información del paciente, sus antecedentes personales, médicos, su patología actual. Debe guardar adecuadamente todos los estudios que ese médico ha ordenado hacer para llegar a un diagnóstico acertado. Debe recoger estudios, exámenes. Debe el médico tomarse el tiempo para comunicarse adecuadamente con el paciente. De allí Perdón, que, doctor. ajá, Doctor Vera, vaya pasando las diapositivas. Sí, Luis es el que tiene que pasar la diapositiva. sí. Si me va indicando, doctora Evelinda, cuándo avanzar la diapositiva, por favor, y la ok, voy moviendo. ya puede avanzar hasta la tercera diapositiva, gracias. Ah, ok, a ver. ¿Ahí? Ahí, ok. Ok. Entonces decíamos que como documento legal que es, debe recoger entonces esa exposición detallada de todo lo que tiene que ver con el paciente para que haya un diagnóstico adecuado, porque la buena práctica requiere que haya un pre completo, esa información primaria que sea completa, adecuada, con todos esos detalles que pueden dar una buena guía para un buen diagnóstico. Ese tiempo que se toma el médico en confeccionar esa primera parte de la historia clínica
es fundamental. Esa historia clínica entonces debe tener coherencia y no debe tener ningún tipo de lagunas para que, como documento legal que les decía que es, cuando alguna institución del Estado la solicite, pueda claramente advertir que ese paciente fue atendido debidamente, que ese paciente fue diagnosticado debidamente y que, por supuesto, que la terapéutica indicada es la correcta. Debe ser también ordenada, es decir, debe tener una secuencia lógica, debe ser legible. Si estamos hablando de historias escritas, manuales, pues tiene que tener el médico la paciencia de escribir adecuadamente para que cualquier persona pueda entender ese contenido. También cuando estamos hablando de una hospitalización, por ejemplo, entonces allí se requiere que todos los intervinientes en esa terapéutica vayan colocando de manera ordenada lo que están, esas indicaciones cumplidas que el médico ordenó y firmar. Cada quien es responsable de lo que le corresponde y por lo tanto cada persona que interviene en la atención del paciente pues debe hacerlo correctamente dejando la huella de quien lo hizo. Puede pasar la plantilla. Entonces, dentro de esa historia clínica que corresponde cuidarla al médico, pero que tiene información muy sensible del paciente, debe respetarse lo que es la confidencialidad que tiene que ver con el secreto médico. En todas las constituciones políticas tenemos normas de confidencialidad, de privacidad de las comunicaciones y por lo tanto el médico o la institución donde reposa la historia clínica debe preservar ese secreto médico. En Venezuela nosotros lo tenemos consagrado como un derecho constitucional garantizado, donde hay que respetar el honor, la privacidad, la intimidad de las personas y por ende del paciente, y lo tenemos incluido, pues, lo que nos rige a todos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, allí tenemos normas que, pues, aportan ese respeto que debe dársele a lo que es el contenido de la privacidad de las personas y dentro de esta privacidad está lo que el paciente ha informado al médico. Pero también hay una secretidad en cuanto a esa tutela de lo que es la protección intelectual de lo que el médico ha diagnosticado y lo que el médico ha determinado como un diagnóstico acertado y cuál es la terapéutica que indicó. Puede pasar la plantilla. En la era actual, entonces también tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que es importante que exista, que vayamos encaminados a lo que es la historia clínica digital. Entonces acá, dentro de lo que es la historia clínica digital, pues surgen otras especificidades que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar desde el punto de vista legal. Así como la historia clínica escrita es un documento legal, pues la historia clínica digital también y es un documento confidencial. Y en virtud de que es confidencial, pues entonces aquí tenemos que tener nuevas herramientas de protección de ese secreto, porque sabemos que aquí, aunque tiene muchos beneficios, la digitalización, porque puede reducir errores, puede hacer más fácil el acceso para las interconsultas, para que los médicos que van a atender a ese paciente pues puedan tener esa información de primera mano. También sabemos que hay unos desafíos y es que pues pueden ser producto de hackeos, puede borrarse de una manera más rápida y pues tenemos que proteger entonces lo que es la digitalización para que no se pierda esa información que es vital del paciente y que la va a servir de por vida. ¿Podemos avanzar? Dentro de esta historia clínica digital, pues tenemos unas claves que debemos indicar. Lo primero es
que tiene que dejar registro detallado de todo lo que es la consulta con ese paciente. Igual que lo hacemos con la historia clínica manual, pues en esta historia clínica digital hay que proteger lo mismo. Tiene que contener toda esa información, antecedentes, patologías, interconsultas, cualquier detalle que pueda aportar a un buen diagnóstico. Tiene que estar identificado plenamente ese paciente. Si estamos hablando de una historia clínica digital, producto de una telemedicina, por ejemplo, tiene que haber aportaciones importantes de teléfonos alternativos del paciente, toda vez que si él está dentro de un cuadro médico importante o surge una emergencia en esa consulta digital, pues tenemos que saber, o los médicos tienen que saber a quién pueden llamar en caso de que ese paciente pues se descompense o tenga alguna emergencia dentro del desarrollo de esa consulta digital. Cuando estamos hablando de telemedicina, hay aspectos importantes que considerar y es que la telemedicina tiene unos límites y eso tiene que ser informado al paciente, como vamos a ver ahora, cuando atendamos al consentimiento informado. Si bien la historia clínica tiene que ser muy detallada, cuando las consultas no son presenciales, pues tiene que haber una información extra al paciente en cuanto a que es muy limitado atender a un paciente a través de la distancia, porque eso no reemplaza la consulta personal, porque no se pueden palpar ciertas patologías en algunas especialidades más que en otras y por lo tanto el paciente tiene que saberlo. Cuando hablamos de estas consultas a distancia, que no es igual a la presencial, donde se puede recoger una mayor información del paciente, porque se puede ocultar, se puede ver, se puede palpar, se puede tocar, se puede dilatar más en el tiempo. Hay unas apreciaciones médicas que solo ustedes saben que lo pueden hacer a través de esa interpersonalidad. Pues hay que advertirle eso al paciente. Y si las consultas las hacen por WhatsApp, que bueno, tenemos pacientes que un poco ansiosos que quieren hacer consultas médicas a través del WhatsApp, pues sabemos que el WhatsApp y toda esa información que se obtiene a través de las vías electrónicas son pruebas, pueden constituir pruebas en un proceso de cualquier naturaleza, penal, civil. Entonces es importante también en esos casos que se le advierta muy bien al paciente que esa consulta no va a suplantar lo que es la personal. Hay que decirle al paciente cuando se le da un número telefónico, ¿para qué va a servir ese número telefónico? Si es para una consulta, si es para una indicación, si es para llevar un control, si es solamente para un envío de mensaje, para tener una cita. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes abusan del uso del teléfono y pueden mandar fotos inadecuadas o simplemente pueden pensar que a través de un mensaje de WhatsApp pueden ser bien diagnosticados y pueden ser bien atendidos y posteriormente pueden utilizar eso que guardaron en el WhatsApp para decir que el médico los atendió por esa vía y pues sabemos que no es la mejor vía para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, como es muy importante la parte previa de atención al paciente, pues entonces cuando le dan un número telefónico tienen que decirle cuál es el límite, cuál es el alcance de esa telefonía, para que luego ellos no entiendan que a través de ese mecanismo fue suficiente. Entonces, aquí yo tomo palabras del doctor Guerrero, donde la buena comunicación es fundamental porque luego pueden venir esos eventos adversos que no queremos y que es un resultado valor, como decía él, es un riesgo clínico que no se percibe, porque ustedes no esperan que un paciente a quien ustedes le han brindado una atención maravillosa, posteriormente los denuncien con las propias herramientas que ustedes le han facilitado. Entonces es importante el consentimiento que van a suscribir o a tener con ese paciente que incluya esos límites y alcances de la consulta que les están haciendo.
Pueden pasar la hoja, por favor. Entonces, cuando hablamos de lo fundamental en estas historias clínicas digitales, pues tenemos que tener un buen compliance y para ello está la seguridad técnica y encriptación, utilizar ese cifrado de datos para proteger la información sensible que tiene esa historia clínica, porque sabemos que allí va a estar, pues, no solamente esa intelectualidad del médico, sino esos datos personales e íntimos del paciente que el médico está obligado a guardar secretidad. Si se trata de una institución clínica, pues es a ella la que le corresponde también resguardar esos datos para no tener posteriores procesos o investigaciones por esa violación. En Venezuela constituye incluso delitos violar esa privacidad e implementar controles de acceso. Se recomienda que existan varios controles de acceso y que se tenga mucho celo con esa clave de acceso. ¿Quiénes son los capacitados? No prestar las claves, no darle a cualquier persona el uso de esas claves. La historia clínica le corresponde llevarla al médico. Entonces el médico el que debe ser muy celoso en cuanto a lo que se coloca en la historia clínica y cómo se va a manejar esa protección de esos datos sensibles. Debe tener también una autenticación y respaldo, por eso de que pueden ser hackeados, de que pueden entrar y borrar de alguna manera datos que le interesan a los médicos para la buena atención de ese paciente, pues deben hacerse constantes copias o backup de todo lo que tiene que ver con la historia clínica. Hay que capacitar al personal para el manejo y registro de los datos dentro de la historia clínica con unas auditorías que permitan verificar que se está llevando adecuadamente la misma, de manera de que si se abre alguna investigación puedan demostrar que esa historia clínica ha sido debidamente cuidada, debidamente alimentada, con toda la información precisa y si acaso hay algún hacker que realice alguna intervención inadecuada, pues puedan probar que eso pasó a pesar de haber cumplido normativamente con todos los sistemas y leyes. La historia clínica está regulada por las constituciones de los países y por las legislaciones específicas de cada país. En Venezuela tenemos la Ley de Ejercicio de Medicina, tenemos el Código de Deontología Médica. Incluso algunas instituciones importantes tienen unos reglamentos internos que explican de qué manera se va a proteger esa información que está allí. Entonces, es importante que nosotros podamos demostrar en caso de un eventual proceso cómo o de qué manera nosotros hicimos todo lo necesario y sin embargo, pues la historia clínica pudo ser hackeada. Continuamos con la próxima plantilla. Es importante entonces nosotros que hagamos un buen tratamiento de los datos cerrando la parte anterior. En cuanto al consentimiento informado, aquí también tomo palabras del doctor Guerrero, la comunicación es fundamental. Los médicos a veces, por hacer las cosas más fáciles, hacen formatos de consentimiento informado que no reúnen las características necesarias para que un paciente pueda dar con libertad su consentimiento. El consentimiento informado está relacionado con la autonomía de voluntad del paciente, que está reconocido también en las constituciones y en las leyes específicas de los países. El consentimiento informado, para poder darlo, yo tengo que saber. Entonces es muy importante que tengamos una información adecuada, una información completa, que se pueda entender cuáles son los beneficios del tratamiento o de la intervención quirúrgica y cuáles son los riesgos también. En ocasiones algunos médicos dicen, bueno, pero es que si yo le explico todos los riesgos, la persona no se va a operar. Bueno, esa es decisión del paciente. Entonces es muy importante que tengamos una información precisa, completa, para que podamos dar un consentimiento sin duda alguna.
el paciente está claro con lo que está asintiendo. Podemos pasar. El consentimiento puede ser verbal o escrito. Pueden pasar la plantilla. En Venezuela se exige por escrito, pero hay países que lo permiten verbal. También el consentimiento puede ser positivo o negativo. Yo acepto ciertas intervenciones o procedimientos o yo me niego a ciertos procedimientos. Y además debemos decirle al paciente que tiene la posibilidad de revocarlo o de modificarlo, hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no. El consentimiento informado es fundamental, pero hay unas excepciones. Por una situación, cuando un paciente llega en un estado de una urgencia, necesita una intervención quirúrgica de emergencia, no hay quien preste el consentimiento, viene de un accidente de tránsito, cualquier situación de urgencia, y entonces el paciente es atendido porque allí, entonces lo que priva es ese derecho del médico de salvar vidas y esa obligación, porque el salvar vidas es obligación y derecho del médico. Entonces el médico en el ejercicio de su derecho a una profesión que le obliga a salvar vidas, asume la responsabilidad y atiende al paciente a pesar de que no haya dado un consentimiento expreso. Y en cuanto a la competencia de las personas, pues tenemos que el consentimiento informado, cuando se trata de menores de edad o de incapaces, pues debe darlo su representante legal. Es preferible por escrito, tiene que ser luego de esa información un consentimiento informado bien elaborado, debe tener una explicación precisa de la intervención o el procedimiento o lo que se quiere hacer con el paciente, por qué el médico ha llegado a esa conclusión. Hay varias terapéuticas, por qué el médico se inclina por una en específico, cuáles son los riesgos de cada una de ellas, y allí el paciente entonces va a dar un consentimiento libre. Podemos pasar a la próxima. En Venezuela, por ejemplo, hemos tenido casos donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre derechos en pugna, ha elegido el derecho a la vida porque ha considerado que sin la vida no puede haber una libre manifestación de los demás derechos. En nuestro país hubo una contingencia en cuanto a la transfusión de sangre para los testigos de Jehová, que ellos no apoyan que se hagan transfusiones de sangre porque sus creencias religiosas se lo impiden. Y el Tribunal Supremo de Justicia indicó en ese caso que ante la autonomía de voluntad del paciente y el derecho de los médicos a salvar vidas y el derecho a la vida a la que tiene el paciente, pues debía privar la vida. En ese caso en particular, pues nosotros que no tenemos acá consagrada la eutanasia, pues nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en orden a la Constitución Nacional, decidió que el derecho a la vida tenía preponderancia. En otros países, pues, habrán otras consideraciones. Por ejemplo, en Colombia, se habla de que el derecho a la vida se entiende como una vida en condiciones dignas. Allá se permite la eutanasia y, por lo tanto, habrán otras consideraciones cuando estén en pugna varios derechos. Si hablamos del consentimiento informado virtual, que es el último aspecto que vamos a tocar en este día, pues los países han ido incorporando, como todos sabemos, podemos pasar a la próxima, lo que es el uso de las TIC. Entonces, como estamos utilizando la virtualidad y las historias clínicas y las atenciones a través de las vías electrónicas, pues entonces allí también de igual manera se debe dar una información específica y esencial, explicar cómo puede ser ese diagnóstico telemático, cuáles son las limitaciones del diagnóstico telemático, que el paciente consienta en hacer la terapéutica que se le está indicando a pesar de eso, que es necesario de igual modo que acuda a una consulta personal, porque nunca una telemática va a suplir eso. Llevar un registro adecuado de todo lo que se está conversando a través de esa consulta telemática. Garantizarle al paciente que va a haber privacidad en cuanto a sus datos. Y ese consentimiento preferiblemente debe ser escrito y firmado. Actualmente tenemos, por supuesto, esas herramientas de escaneo donde podemos
hacer valer un consentimiento informado de manera virtual. En ese consentimiento hay que advertirle a ese paciente que la telemedicina no sustituye la presencial, que es importantísimo ese consentimiento. El correo electrónico puede servir como una herramienta para transmitir ese consentimiento y el médico agregarlo a la historia. Si un médico atiende por vía telemedicina, debe abrir una historia médica de ese paciente y tener toda esa historia clínica completa, de igual modo que si fuese personal, es confidencial de igual manera. A través de esa telemedicina, pues tiene que advertírsele al paciente que podría estar en riesgo algunos elementos confidenciales y el paciente consentirlo, es decir, él quiere ser atendido de esa manera y él consiente hacerlo de esa manera. La próxima, por favor. Entonces, bueno, como les decía, tiene alcances y limitaciones la telemedicina, ya hablé de esto. No, el consentimiento informado no es un formalismo, el consentimiento informado es una herramienta jurídica que puede en algún caso salvar el actuar médico. Por supuesto que el consentimiento informado no va a proteger de alguna mala praxis, va a proteger de los riesgos asociados que fueron debidamente comunicados al paciente y que él consintió de manera voluntaria con hacerlo. Para que haya un consentimiento voluntario, tiene que haber una información adecuada, precisa y completa. Todos debemos entender lo mismo, como dijo el doctor Guerrero, y por lo tanto, todo lo que se le va a informar al paciente, que debe quedar registrado en la historia clínica, tiene que ser claro, comprensible, no puede ser con palabras enrevesadas médicas, sino con un lenguaje que lo pueda entender cualquier persona de una inteligencia médica. Y cuando hablamos de pacientes incapacitados o menores de edad, requiere del consentimiento de sus representantes. ¿Podemos pasar a la próxima? Protegerte es tu responsabilidad. Estoy abierta para cualquier pregunta y muchísimas gracias por la invitación nuevamente y disculpen la conexión. Gracias. Muchas gracias, doctora Belinda Rice. Bueno, vamos a dar inicio ahora a las preguntas. Doctor Vera, ¿cuánto tiempo disponemos para las preguntas? Sí, doctor. Y normalmente esto empezó a normalmente para terminar de cerrar 2 horas en total, o sea que 20 minutos tenemos para preguntas. Ya está. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia? ¿Tienen acceso ellos a la parte o lo hacen solo por el chat? Hay un segmento de preguntas, una pestaña de preguntas, pero creo que las preguntas las estaban haciendo por el chat. Bueno, yo he estado revisando el chat. Hay muchas felicitaciones para todos los exponentes, así que es un motivo de alegría para ellos. En el chat no hay muchas preguntas, hay más que nada felicitaciones, pero hay una pregunta que dice si una paciente no quiere un parto vaginal y pide cesárea. Está abierta para los tres esta pregunta. ¿Alguien quiere contestarla? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno de los... ¿Yo puedo contestarla? Bueno, No, bien. Yo puedo. ya, adelante. Ok, a la luz del consentimiento informado, la persona, allá va. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan?
Ok. A la luz del consentimiento informado, el paciente puede escoger si quiere un parto por vía natural o si quiere cesárea en Venezuela, porque en Venezuela, siempre que se le adviertan de riesgos, de cuáles son los pros y los contras de cada una de los procedimientos, el paciente puede escoger cuál es el camino a seguir para un parto. Hay otros países donde agotan la vía del parto natural y solamente en casos extremos se van, cuando ya no se logra el objetivo natural, van al parto de cesárea. Doctora, aprovechando que contestó esta pregunta, no escuché ninguna alusión a los conflictos de interés. Tenemos conflictos de interés no hay nadie que no tenga conflicto de interés, pero en la medicina específicamente, hoy en día tenemos conflictos de interés especialmente con los ensayos clínicos y con la industria farmacéutica. ¿Quiere decir algo sobre eso? Sí, cómo no. Conforme a la deontología médica, no es ético que algún médico sugiera algún tipo de fármacos, algún tipo de instituciones clínicas. Es decir, éticamente está proscrito que el médico pueda estar trabajando de manera conjunta con alguna industria farmacológica, ni que pueda estar sugiriendo cuál es la clínica. El médico se debe a la salud del paciente, el médico se debe a la mejor terapéutica y solo en casos de que efectivamente algún medicamento considere el médico que no está dado para ese paciente por sus patologías, por sus antecedentes, por su estado de salud, es que podrá sugerirlo, pero no que pueda indicar de una manera conjunta o de una manera, vamos a llamarlo, industrializado o comercialmente con alguna industria de la medicina. Gracias, doctora. Doctor, ¿Sí? sí, doctor. En la pestaña de preguntas de la aplicación hay unas cuantas preguntas, 3 preguntas que hicieron. No sé si procedo a leerlas o Sí, usted sí, entra en la pestaña. sí, cómo no. Leo. El doctor Jesús Andrés pregunta para el doctor Guerrero. Usted menciona las decisiones bajo sesgo cognitivo, citando a Daniel Kahneman, en un entorno de alta presión y rapidez, como es la sala de parto o una emergencia obstétrica. ¿Qué estrategias específicas de pausa cognitiva o herramientas de soporte a la decisión recomienda para evitar que el sistema 1, intuitivo rápido, induzca errores de fijación o diagnósticos prematuros? Después voy a leer la siguiente pregunta, doctor Guerrero. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que es cierto que las salas de parto se comportan como salas de urgencias y esos servicios tienen unas características específicas. Lo primero es que estos servicios, usted tiene una demanda, usted le llega a cualquier tipo de paciente en un volumen corto y usted pueden llegar muchos pacientes complicados en tiempos cortos. Segundo, usted está sobre el tiempo porque usted tiene el tiempo para tomar decisiones no tan prolongados como en otros servicios. Tercero, especialmente en salas de parto y de maternidad, usted debe pensar en lo que le haga la mamá puede afectar al bebé y viceversa. Y por último, el personal que trabaja en estos servicios de urgencias o de partos trabaja bajo presión, lo cual, como lo plantea la pregunta de Andrés, sí hay una mayor probabilidad de irnos por la vía rápida y coger estos atajos mentales. ¿Qué se recomienda?
básicamente hay algunas herramientas que permiten estandarizar algún tipo de decisiones rápidas. Por ejemplo, en los sistemas de priorización de pacientes, de triage, que usted los puede utilizar al ingreso del primer contacto de los pacientes, o incluso se pueden construir, si usted tiene varios pacientes que será llevado a cesárea y usted no sabe cuál, hay unas herramientas que permiten facilitar esa priorización. Segundo, los sistemas de alerta temprana, que son herramientas que se utilizan para poder reconocer oportunamente el deterioro clínico, y eso va amarrado claramente a un modelo de intervención dependiendo de los hallazgos que encuentre. Eso es más objetivo, es con base a signos vitales y te permite, te permite identificar la probabilidad de los pacientes que pueden ingresar a UCI o que incluso pueden tener grados de mortalidad cercanos en el primer mes. Y lo otro que se utiliza en el contexto de emergencia son las listas de chequeo. Nosotros aquí en el país hace un tiempo hicimos unas listas de chequeo de las emergencias obstétricas con base a un mix aplicando los bondos, los paquetes de intervención, los pusimos en la lista de chequeo y digamos que eso pudiera permitir menos sesgos cognitivos. El punto está en cómo hacer que los servicios y las personas adopten esos modelos de cuidado. Y eso ya es otro tema, ese es otro cuento. Supongo yo que estas 3, 4 herramientas pueden permitir disminuir el sesgo cognitivo en toma de decisiones en emergencia. Frente al tema de cesárea me voy a tomar, doctor Guzmán, un par de minutos. Aquí hay un tema también de ética, de principios éticos. Los pacientes tienen derecho claramente a tomar la decisión de qué hacer y qué intervención tener en su cuerpo. Todo en mí, pero nada sin mí. ¿Qué deberíamos hacer? Y sabemos que el parto tiene menos riesgos reales que la cesárea. Eso es lo que nos dice la literatura. Entonces, es una zona gris difícil porque nosotros lo que deberíamos hacer, y la doctora desde el punto de vista jurídico también lo expresó, es que el consentimiento es una herramienta clara donde se le debe explicar los riesgos y los beneficios, no solamente del parto de la cesárea, sino de todo. Y dos, deberíamos tener un mecanismo adicional al consentimiento donde se le entregue una información específica al paciente y ellos puedan digerir esa información, ojalá con un sustento técnico de por qué nosotros en algún momento le podemos decir hágase un parto o una cesárea. Pero allí hay un tema, porque en algún tipo de jurisprudencia que he leído, hay juristas que dicen, bueno, y si usted haga de cuenta que yo soy un arquitecto, el ginecólogo es un arquitecto y la paciente es la dueña de la casa, y resulta que usted le dice hay que poner esta columna aquí, esta viga para que no se le caiga el techo, y el dueño de la casa le dice no, túmbamela porque a mí esa viga no me gusta, y se le cae la casa después de que usted se la hace. Ahí hay un tema que todavía eso es una zona gris. Pero mi recomendación para los colegas cuando estén frente a una paciente que tiene claramente una solicitud de cesárea, pues hay que entregarle muy bien la información y hay que ser muy, muy específico en el contexto del consentimiento informado. Es como mi respuesta. Sí, doctor Guerrero, yo quiero aportar algo a su comentario. Cuando uno se enfrenta a una paciente que le hace una petición de cesárea sin tener indicación de ella, uno tiene el derecho a decir, yo no soy cesarólogo, yo soy ginecobstetra y yo tengo que evaluar cuáles son los riesgos. Entonces uno perfectamente, y aquí va una pregunta también para la parte legislativa, es, ¿me puedo negar yo a la atención? Es decir, yo veo que usted no tiene una indicación de cesárea en estos momentos y por lo tanto
Si usted confía, si usted viene a mí es porque está confiando en mi criterio médico y en mi profesionalismo y en mi formación como especialista. ¿Qué hacemos? Bueno, entiendo que la pregunta va dirigida a la parte jurídica, ¿no? Fíjense, efectivamente el médico es el que sabe y tiene conocimiento de que en ese paciente específico lo mejor o lo que corresponde puede ser un parto natural o una cesárea. Y el médico en su buena práctica informa adecuadamente y completamente cuáles son los beneficios de uno y de otro. Y el paciente, en definitiva, debe decidir por la autonomía de la voluntad. Ahora, si el médico considera que efectivamente hay un riesgo en ese paciente de una cesárea, debe advertirlo y si el paciente aún así asume el riesgo, eso entraría dentro de ese riesgo permitido que él consintió, salvo que esté en juego la vida del paciente. Ahora bien, el médico no está amarrado a un paciente. El médico, como yo les decía, eso es un contrato jurídico, es un contrato bilateral. Son dos voluntades que se unen y dos voluntades que buscan el paciente, su salud o su parto perfecto, y el médico cumplir con ese juramento hipocrático de hacer su mejor trabajo en pro de la salud de ese paciente. Entonces, en ese caso, como el médico no está atado a continuar ese contrato o esa relación bilateral, el médico puede decirle al paciente, bueno, visto que en mi consideración médica y en mi conocimiento científico no corresponde tal práctica, entonces yo no puedo continuar con esta relación médico-paciente, pero como lo indica la ética, tiene que conseguir otro médico, no puede abandonar al paciente, tiene que buscar otro médico que tenga la misma capacidad, conocimiento y experticia que pueda continuar atendiendo a ese paciente. Es decir, no puede decir, abandono esta relación y me voy porque no quieres hacer lo que yo creo que debes hacer, pero debe buscar, mire, tiene esta alternativa, tiene este médico, tiene este otro médico, que son personas altamente capacitadas que podrán continuar atendiéndola porque yo no puedo. Se nos fue. Se nos fue. Hoy, Su salud. algo pasó con la comunicación ahí. Hablando de ética, quiero hacerle yo una pregunta a los tres panelistas. ¿Existe colegios médicos en sus países que tengan la tuición ética sobre sus colegas? Porque en Chile perdimos la tuición ética y si ocurre algún mal evento, los pacientes te llevan a la justicia ordinaria. Y la justicia muchas veces, el juez no tiene por qué saber medicina, se hace asesorar por expertos, pero quisiera saber cuál es la situación del resto de los países del Cono Sur. En Colombia, las reclamaciones jurídicas normalmente son penales, civiles, éticas. Y en Colombia existen colegios médicos que hacen también digamos, una cobertura desde el punto de vista ético de diferentes profesiones. Así que, y no necesariamente primero pasan, depende del tipo de reclamación y cómo se haga la reclamación por parte del paciente. Gracias. Doctor Vera, ¿tenemos alguna pregunta en su chat? Sí, Por dice favor. también para el doctor Guerrero, usted muestra proyecciones críticas de escasez de especialistas vinculadas a un 50% de agotamiento. Dado que el inventario de Maslach identifica la despersonalización como un factor clave, ¿cuál considera que deben ser las estrategias de las federaciones o sociedades científicas como FLASOC o FELCOSOC para que el bienestar de los tetra deje de ser visto como un asunto de
resiliencia individual y pasa a ser un indicador obligatorio de seguridad hospitalaria exigible ante los sistemas de salud? Bueno, voy a dar una apreciación muy personal. Lo primero es que esto no es un tema que sea muy taquillero en el grupo médico. Nosotros hablamos de cirugía endoscópica, hablamos de emergencia obstétrica y vemos nuestros auditorios llenos. Pero tal vez nos falta, y yo creo que esa es una de las recomendaciones, poner este tema más en el presente y sobre la mesa del qué hacer. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica tenemos eh, aceptado que a veces los colegas, sobre todo de áreas rurales, porque el sistema así nos ha llevado, puedan trabajar 72 horas seguidas, porque están en teoría en un sitio de área rural y están un tiempo constante. Realmente, si uno quisiera ser bien estricto, pues el ser humano no debería, o el personal de salud no debería trabajar más de 12 horas al día. Pero ¿cuántos de nosotros trabajamos más de 12 horas al día? Entonces yo, para responder un poco la pregunta, creo que el tema hay que ponerlo sobre la mesa, que el tema hay que enseñarlo, que el tema hay que llevarlo a los congresos médicos. Sé que nosotros en Colombia hemos avanzado mucho en todos los temas de seguridad y de bienestar, pero creo que, y bueno, secundario a esto, seguramente van a empezar a aparecer investigaciones sobre el verdadero diagnóstico situacional, cómo estamos, y al final del día posiblemente vamos a encontrar con esos diagnósticos situacionales estrategias que permitan a los entes regulatorios poder establecer mejores condiciones laborales para todos. Pero es un tema bien difícil y creo que lo que está haciendo Flasoc con este tipo de webinars, que es tratando de socializar la información, me parece que ese es el camino correcto, donde ojalá todas las sociedades latinoamericanas comenzáramos hablando siempre de lo mismo y pusiéramos esos temas en la palestra pública y con más investigación, por supuesto. Otra pregunta que tengo acá es que habla de el algoritmo por IA o la intuición humana, tanto para el doctor Guerrero como también para la doctora, eh, desde el punto de vista jurídico. Cuando hay una interpretación diferente, la IA tiene que hacer cuando uno tiene una intuición diferente, y desde el punto de vista legal, ¿cuál sería el peso de del algoritmo de la inteligencia artificial ante la toma de decisión médica, jurídicamente hablando? Hay que, con el tema digital hay brechas importantes y hay unos riesgos importantes todavía para nosotros. Bien decía la doctora, toda la documentación que se tiene por ejemplo, en telemedicina, toda la información que se tiene que tener para los consentimientos, pero sobre todo la reserva de la información. La inteligencia artificial todavía posiblemente va a ser una herramienta útil, cada vez va a ser más fuerte, pero nosotros tenemos la obligación de aprender a manejarla y manejarla responsablemente. Eh, Seguramente no va a ser la que resuelva o reemplace las decisiones médicas y el relacionamiento propio con el paciente, pero sí puede ser herramientas constructivas que seguramente, por ejemplo, ahora hay inteligencia artificial que permite por medio de imágenes sacar una probabilidad con mayor precisión de cáncer de mama, y esto va a seguir avanzando montones. El tema de la inteligencia artificial aplicado a la identificación de signos vitales y también de deterioro a distancias lejanas también va a ser algo que va a ir revolucionando muchas cosas de la manera como nosotros hacemos la medicina, y es muy probable que gran parte de las atenciones que nosotros hagamos van a estar dadas fuera de los hospitales, pero eso es fuera del hospital posiblemente va a estar dada en, en, en
proyectos específicos de cuidado en casa y sobre eso también hay mucha literatura. Yo creo que hay que manejarla con cautela y creo que de alguna manera pueden ser herramientas que bien manejadas nos pueden mejorar la precisión clínica. Todavía está en construcción y todavía falta mucho por cortar. Gracias, doctor Guerrero. Tenemos ya que prácticamente ir cerrando el webinar, pero vamos a hacer la última pregunta y se la vamos a hacer a la licenciada Marta del Río, que no ha tenido, digamos, muchas preguntas del auditorio, pero muy interesante su presentación. Los médicos mayores, como dicen los argentinos, por no decir los médicos viejos, hemos tenido muy malas posturas, digamos, en nuestro actuar, ya sea en la área quirúrgica e incluso en la área ambulatoria. ¿Sugiere usted que esto tuviera que estar en las mallas curriculares de la formación médica? Definitivamente sí, pero yo no me voy hasta que lleguen a ser médicos. Yo creo que empezaríamos desde que son niños por el tema de la ergonomía, pero sí en medicina desde que tendría que estar la materia para ir enfocando todas estas posturas y evitar pues lesiones futuras, ¿no? Sobre todo es un tema de prevención. Yo creo que la prevención tanto física como mental nos va a ayudar a que pues el médico nos dé el 100% de sus capacidades, ¿no? Eh, pero tenemos una escasez grande de fisioterapeutas. En su país tienen escasez, bueno, acá tenemos exceso de terapeutas. Podemos Bueno, manda compartirles, unos ¿eh? pocos para acá. Pues vamos a andar un poco para allá. Bueno, yo quisiera, doctor Vera, darle las gracias a los panelistas por sus excelentes temas. También a la doctora Belinda Arraiz, que su capacidad de resiliencia ha sido puesta a prueba el día de hoy por fallas técnicas ajenas a su voluntad. Tuvimos una gran concurrencia, una gran audiencia, así que debiéramos sacar notas positivas de este webinar. Muy agradecido, doctor Vera, le dejo la palabra para que haga el cierre final. Agradecido, doctor Egon, también a los panelistas, el doctor Jairo, la doctora Belinda y la licenciada Marta. Excelentes presentaciones, excelente nivel de debate. Creo que esto pone en el tapete una discusión que hace falta profundizar, que hace falta poner más visibilidad sobre estos temas, como dijo el doctor Guerrero. Y desde FLASOC estaremos impulsando esto porque creo que estamos mucho abocados a mejorar la salud del paciente, pero muchas veces nos quedamos desprotegidos nosotros. Entonces, gracias a todos. Una vez más, en nombre del Comité Científico de FLASOC, yo, el doctor Carlos Vera Salerno, servidor de este comité, en nombre del doctor Temo Celi, que es el presidente del comité, y en nombre del doctor Luis Hernández, presidente de FLASOC, le damos las gracias por esta participación y le invitamos a participar en 15 días del siguiente webinar, que será sobre estrategias clínicas para la disminución de la mortalidad materna. Hemos cumplido con las 2 horas de este simposio, que es lo habitual. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Egon, nuevamente. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, saludos Luis. a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Que tengan gracias. un buen día. Feliz día para Buen todos. día. Gracias, gracias.